Yo vengo a hablar un poquito de la funcionalización, que es un tema quizá más un mito, que a veces uno dice, ¿será posible funcionalizar o qué más le tengo que poner? ¿O realmente es viable hacer una funcionalización? Entonces, lo primero es pensar qué es una funcionalización. Cuando nosotros en términos de ingeniería hablamos de funcionalizar, hablamos de aspectos muy concretos, que son modificar una superficie de un material o incrementar una capacidad específica de algún material, sea natural o sintético, o modificar propiedades como las propiedades eléctricas, ópticas, hacer a través de nanotecnología, por ejemplo, que un material pase de ser material normal a tener un proceso de fluorescencia, por ejemplo, con condiciones de temperatura o condiciones de pH, sirva como un indicador. Soñar es posible, ¿cierto? Uno creería, bueno, entonces yo voy a funcionalizar y puedo determinar si hay materia orgánica o no funcionalizándola. No hemos llegado hasta ahí. O sea, la verdad es que hay cosas que la naturaleza hace que es imposible en este momento replicar. Nosotros podemos modificar la superficie de un material que llegue al suelo. Podemos orientar y podemos poner como una intencionalidad en lo que está llegando al suelo, pero definitivamente hacer cambios directos en una cantidad de materia orgánica que ya está en el suelo, que ya está adaptada o que ya está de pronto dentro de la misma actividad, como decía la profesora Catalina, de los microorganismos y embebida en ese ecosistema. Es muy difícil. Toda la materia orgánica, como decía ella, que tenemos en el suelo es fundamental y es crucial, y mucho menos pensaríamos en sacarla para funcionalizarla y luego incorporarla. Eso es una actividad que sería casi imposible de hacer a nivel agropecuario. Pero vamos a mirar que de pronto lo que podemos hacer es tratar de cambiar algunos materiales que pueden llegar al suelo. Este es un esquema muy general que ustedes con toda seguridad lo dominan, que es todo ese ciclo que tenemos en el suelo de la materia orgánica. Y aquí, porque aquí hay unas cosas muy importantes, o sea, todos sabemos que el sistema planta-suelo es un sistema dinámico y que no es solamente la planta y el suelo, es la planta, el suelo, el agua, los microorganismos, todo lo que hay allí. Pero el aporte que tenemos de biomasa al suelo y que se degrada como un aporte directo de materia orgánica, tiene unos caminos que se derivan en su ciclo básicamente en dos ramales. Una materia orgánica que denominamos materia orgánica lábil, que es la materia orgánica que se descompone y que vuelve a incorporarse en ese proceso microbiano para poder ser aprovechado nuevamente por los organismos, pero hay una cantidad de material que queda como una materia orgánica recalcitrante. Toda la materia orgánica que llega, indudablemente tiene que pasar por la actividad microbiana. Si no hay una actividad microbiana, estos procesos de degradación de materia orgánica no serían eficientes en el suelo. Obviamente hay unas pérdidas por lixiviación, unas pérdidas por volatilización, pero aquí hay una cosa muy importante y es que también podemos ingresar. O sea, esa materia orgánica se restablece con lo que naturalmente le cae, pero también podemos aportar un material orgánico de unas condiciones, digamos, buenas, que mejore todo ese ciclamiento de la materia orgánica y todos esos procesos dinámicos que ocurren allí. No me voy a concentrar acá porque mi tema es el tema que me tocó, mentiras, es exactamente la funcionalización. Hay algunos mecanismos que nos ayudan a funcionalizar lo que ya hay ahí, pero créanme que no son fáciles y mucho menos económicos. Hay mecanismos de oxidación, yo puedo oxidar con peróxido, con oxidantes fuertes, pero eso indudablemente va a tener un impacto inmediato, severo e irreversible en todo el ecosistema microbiano. Entonces, no es recomendable. Sí, yo puedo funcionalizar un pedacito de materia orgánica, pero terminaría haciendo un daño para el resto del ecosistema. Los mismos procesos de esterificación, de aminación, yo puedo meter cadenas de aminoácidos, cadenas, sulfonaciones, puedo hacer muchas reacciones químicas en el suelo, pero eso no me garantiza que la materia orgánica va a quedar funcionalizada. ¿Hacia qué tendemos entonces con respecto a la funcionalización? Como les decía ahora, uno de los principales aspectos es que podamos mejorar condiciones que hay en el suelo
Y lo que más activo tenemos en el suelo son una cantidad de grupos funcionales que provienen de 3 grandes grupos en el suelo. O sea, el suelo es agua, es aire y es sólido. Y ese sólido es mineral o inorgánico y orgánico. Y en ese grupo sólido tenemos 3 grandes ramales de donde podemos pegarnos para funcionalizar todo lo que llega como materia orgánica. Hay un grupo grande que es el grupo de sustancias inorgánicas, y aquí creo que es importante decirles que cuando hablamos de funcionalización nos orientamos a manejo de grupos funcionales que están en la superficie de los materiales que llegan al suelo de orden orgánico o inorgánico para mejorar ¿qué? Simplemente una actividad química. La única forma de mejorar la actividad química que hay en el suelo es aumentando los grupos funcionales que hay en las superficies sólidas del suelo. Y en la superficie sólida del suelo solo tenemos derivados de arcilla, que es la parte inorgánica, derivados de hidróxidos de hierro y aluminio, que también es un tema inorgánico procedente de las rocas y de la descomposición, y todas las sustancias orgánicas únicas. Si yo estoy en la parte inorgánica, solo tendría básicamente como grupos funcionales, grupos OH, derivados de la protonación y desprotonación de grupos hidroxilos, de hidróxidos de hierro, de aluminio, básicamente. O en las arcillas de los suelos tendría alguna electronegatividad por sustitución isomórfica, y simplemente hay oxígenos que están en la superficie de la arcilla y que son activos químicamente. Esto de la actividad química es como un baile, literal, positivos y negativos. Y en ese baile solo entran los positivos y los negativos. El que no tenga carga eléctrica no puede bailar. Entonces, mientras más parejas tengamos, el baile es más movido, ¿sí? Literal. ¿Qué hacemos con la funcionalización? Meterle parejas a ese baile. Porque mientras más parejas haya, va a haber una dinámica mayor, va a haber un movimiento de nutrientes mayor, porque los nutrientes siempre están pegados a esos grupos funcionales superficiales. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que tenemos baile de positivos y negativos. Y en ese baile, los negativos capturan nutrientes que son positivos y los positivos capturan grupos o moléculas que son negativas. Las retienen y las liberan a la solución para la nutrición, básicamente. Entonces, cuando yo voy a mirar el baile, y el baile de sustancias inorgánicas, solo voy a tener OHs y O, cargas positivas y negativas. ¿Y de qué depende? Si yo las tengo de las arcillas, dependerá de cómo es la formación de la arcilla, no más. Si la arcilla es una arcilla activa, es activa. Si no lo es, si es una caulinita, una arcilla que no tenga ninguna actividad, no la va a tener. Es decir, el que no sabe bailar, no baila en este baile. Listo. Y así es su naturaleza. Las de arriba las puedo modificar. ¿Cómo las modifico? Modificando el pH. Entonces la profesora decía ahora, si yo bajo el pH, el cadmio se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque si yo bajo el pH, aumento los grupos hidroxilos. Y entonces esto me queda cargado positivo. Y si me queda cargado positivo, que son estas 3 carguitas de acá, empiezan a bailar los negativos con esos 3 positivos. Pero si el pH me sube muchísimo, entonces voy a empezar a bailar con cargas negativas. Entonces, el pH es fundamental para el movimiento de los nutrientes en el suelo, porque me está determinando quién está bailando en este baile. Listo. Y son sustancias inorgánicas, o sea que solamente tenemos protonación y desprotonación por condiciones de pH. Pero los que sí tienen un buen ritmo en este baile son las sustancias únicas, porque las sustancias únicas no solamente tienen grupos OH, tienen grupos aminos, grupos fenólicos, grupos carboxílicos, y tienen una variación enorme de grupos funcionales. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a funcionalizar? Tomamos una sustancia que es orgánica y de alguna manera le aumentamos esos grupos funcionales a la superficie para que el baile sea más movido. ¿Sí? ¿Es claro ese concepto de funcionalización? El baile mejor, listo. Bueno, depende del ritmo, eso es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos? Tenemos todos estos grupos que están activos permanentemente en el suelo.
y que vienen de la materia orgánica lábil que hay en el suelo. Porque el grupo que se va hacia la materia orgánica no lábil o a la materia orgánica recalcitrante en el suelo, pues tiene grupos funcionales, pero es una molécula muy densa que le queda un poco difícil entrar en este baño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos materia orgánica que proviene de muchas fuentes industriales o fuentes agrícolas y modificamos las superficies. ¿Qué encontramos nosotros? Que en la mayoría de las sustancias que llegan al suelo como aporte de materia orgánica por biomasa vienen cargadas de 3 grandes grupos, que son las celulosas, las semicelulosas y las ligninas, que es la conformación de la mayoría de las plantas. Entonces, esos 3 grupos, que lo ven ustedes aquí, tienen una estructura química muy distinta y tienen una descomposición también diferente. Las hemicelulosas, que son las de abajo, tienen unas cadenas menos densas, se descomponen más rápidamente, digamos que aportan en mayor cantidad a esa materia orgánica lábil. Y la celulosa va teniendo una cadena un poco más gruesa, más densa que la lignina, y así, a medida que vamos aumentando, vamos teniendo unas cadenas más complejas, pero también más cargadas con mayor grupos funcionales, que cuando llegan al suelo me aportan todos estos elementos. Entonces, esa funcionalización que hacemos nosotros es tratar de despejar esos grupos funcionales, porque como les decía, es un baile, entonces ellos llegan con pareja. Hay grupos funcionales carboxílicos que vienen pegados a otras moléculas, que muchas veces son colorantes, taninos, aceites, bueno, lo que la naturaleza trae dentro de la planta. Entonces lo que hacemos es empezar a eliminar esas sustancias para que los grupos funcionales queden libres y podamos tener una mayor actividad cuando ese material llega al suelo. Hacemos entonces una funcionalización modificando las moléculas para que puedan aumentar esos grupos funcionales. Aquí esto es simplemente para mostrarles que nosotros podemos medir técnicamente cuál es la cantidad de grupos funcionales y cuáles son los grupos funcionales que están activos en una materia orgánica. O también podemos orientar esa materia orgánica para que llegue con unos grupos específicos. Yo me voy a adelantar aquí un poquito para contarles entonces los ejemplos. El primer ejemplo que les traigo fue un proyecto muy bonito que desarrollamos con Sobiotec, en donde tomamos un material residual industrial proveniente de lodos de papel, o sea, de la industria papelera. Toman residuos de madera, pero también toman residuos de papel que son cargados de celulosa, es decir, es madera a la que se le ha retirado toda la lignina, toda la hemicelulosa y queda básicamente toda la composición celulósica. Ese material, que es como ustedes lo están viendo aquí, cuando sale de la planta, de la producción del papel, sale como un residuo especial por la cantidad que tenemos. Pero también tiene un comportamiento cuando llega al suelo muy difícil de manejar en términos mecánicos para el suelo, pero también la descomposición es lenta y no aporta grandes cantidades de grupos funcionales muy interesantes. Entonces, ¿qué hicimos con este material? Con este material hicimos un tratamiento que básicamente partió del desarrollo de otros materiales en el sector salud, en el sector biomédico, para desarrollar hidrogeles o sustancias que a partir de la celulosa pudieran cargarse de agua y liberar lentamente fármacos pues, para el ser humano. Pero lo variamos y trabajamos la celulosa a partir de esa celulosa residual y desarrollamos un fertilizante de lenta liberación que realmente lo que hace es, digamos que embeber las cadenas de celulosa en el fertilizante y liberarlo lentamente a medida que se hace la descomposición. Con este material desarrollamos este dispositivo, como les digo, pero ¿cuál es la funcionalización? Si nosotros tenemos esa celulosa y la ponemos en el suelo, digamos que la celulosa no liberaría muchos elementos nutrientes. Lo que hicimos fue hacer un hidrogel que incrementa su peso en la absorción de humedad hasta un 600%, entonces lo embebimos en el fertilizante y luego
hicimos pruebas inicialmente de laboratorio que nos permitieron determinar lo siguiente. A ver, aquí tenemos un ejemplo de la liberación solamente del nitrógeno, en donde tomamos un suelo orgánico y un suelo arenoso. En el suelo, en cada uno de ellos pusimos un control que era el suelo solo. Miramos cuánta cantidad de nitrógeno liberaba el suelo tras un proceso de lixiviación. También hicimos el mismo proceso de manera simultánea con DAP como un fertilizante comercial de lenta liberación que todos ustedes conocen, y el dispositivo nuestro. Y lo que encontramos es que la liberación de los fertilizantes que comercialmente se conocen como de lenta liberación no superan, o sea, a los 30 días, digamos que el sistema ya no tiene liberación de nitrógeno. En el nuestro, el material fue embebido en el fertilizante y tuvimos una liberación muy lenta del nitrógeno. Todas estas variaciones se deben a que los microorganismos tienen que acostumbrarse al sistema. Entonces, hay unos momentos en donde el sistema se vuelve lento y después se genera un fenómeno gatillo donde ellos entienden cómo es que funciona el sistema y empiezan a liberar. Y en el caso del suelo arenoso, pues tuvimos lo mismo, solo que en ambos casos, después de 60 días, o sea, después de 2 meses, aún teníamos una liberación de nutrientes, y eso se tradujo en después cuando hicimos la prueba del invernadero, en un crecimiento mayor en términos de biomasa y en términos de bioindicadores. Entonces, trasladamos este mismo ensayo a un ensayo de campo, en este caso fue con repollos, y lo que hicimos fue lo mismo, tener un control negativo que es un suelo, teníamos un control negativo sin fertilizante, un control positivo que es con el DAP y el dispositivo nuestro. Estos dos tienen la misma letra porque estadísticamente los datos no tuvieron una diferencia. Entonces lo que vemos es un sistema que responde muchísimo más fácil porque tenemos durante 2 meses una liberación más o menos equilibrada con respecto a lo que se tiene comercialmente. Esto, si bien no es un aporte directo de materia orgánica, sí es una manera de permitir un proceso de nutrición de una manera más controlada. Este fue el primer ensayo con este material. Otra de las pruebas que estamos haciendo, que estamos desarrollando también con la Universidad Nacional, es el poder utilizar biomasa para generar energía y cogenerar con la energía un material residual que creo que algunos de ustedes estuvieron en la presentación de este proyecto, en donde tomamos el material, hacemos un tratamiento térmico del material, lo quemamos con un proceso de pirólisis en ausencia de oxígeno, generamos gases que nos sirven como gases como alternativa energética, pero el residuo es un residuo sólido que nosotros denominamos biochar. Es un carbón que tiene unas características muy especiales de alta área superficial, muchísima área superficial, muchísima porosidad, meso y microporosidad, y tiene la ventaja que en el proceso nosotros podemos modificar el material antes de hacer digamos la combustión, y podemos obtener un carbón con muchísimos grupos funcionales superficiales, orientando según el tratamiento previo qué grupos funcionales queremos tener. Entonces aquí hicimos variaciones de temperatura, tiempos de residencias en hornos, y obtuvimos a diferentes temperaturas, aquí vamos de 220 hasta 700 centígrados, las variaciones en cuanto a grupos hidroxílicos, aromáticos y alifáticos, grupos carboxílicos, y tenemos entonces la evidencia de que yo puedo tener a mayor temperatura una mayor cantidad de ciertos grupos funcionales que nos interesan mucho en el suelo porque pueden retener algunos nutrientes o pueden ayudar también con el desarrollo de la microfauna y microflora que hay en el suelo. Se transforman finalmente en espacios donde los microorganismos empiezan a desarrollarse, son espacios
de carbono que me permiten una mejor actividad en todo el ecosistema. Este aporte de este carbono en el suelo pues me reduce la permeabilidad, me aumenta la cantidad de agua almacenada, retenida en esos espacios porosos, pero también podemos hacer una funcionalización. Y para este caso, ¿cuál es la funcionalización? Es hacer tratamientos previos con ácidos o con sales y después hacemos todo el proceso de pirólisis y obtenemos mayores rendimientos, es decir, mayor producción de ese material, pero también después de que lo tenemos podemos hacer una postcombustión con CO2, con vapor de agua y tener otros grupos funcionales nuevos en la superficie del material. Entonces lo que estamos haciendo es tomar estas biomasas que deben llegar al suelo de manera natural y las cambiamos, las transformamos, las mejoramos para llegar con mayores cualidades. Aquí tenemos el rendimiento, simplemente para mostrarles un poquito más o menos los porcentajes de rendimiento. Obviamente a mayor temperatura de combustión menos rendimiento del sólido que tengo al final del proceso, pero cuando hago funcionalizaciones, por ejemplo con ácidos fosfóricos, puedo duplicar la cantidad de ese material y puedo tener incrementos en la capacidad de intercambio, puedo tener mejoras en el pH del suelo. Este es un caso de cultivo de rábanos en donde tenemos un incremento de la... Miren, este es muy importante, de pronto desde allá no lo alcanzan a ver. Este verde es el control negativo, es decir, el suelo produciendo los rábanos sin aplicación de fertilizante ni aplicación de biochar. Este amarillo es el biochar funcionalizado con ácido fosfórico y con incrementos posteriores de temperatura en presencia de CO2, que fue el que mejor rendimiento supuestamente nos dio. Este es el biochar solo sin funcionalización y este es una prueba que hicimos de un biochar sin hacer molienda de la materia prima, o sea, le redujimos al mínimo la cantidad de procesos para mirar si tenía un efecto real. Entonces, definitivamente aplicar este material nos mejora la capacidad de intercambio. ¿Pero por qué la mejora? Porque tenemos una cantidad de grupos funcionales extra. El contenido de materia orgánica también lo mejora porque hay una relación muy directa entre esta cantidad de carbono que está llegando y la materia orgánica que llega. Se forman unos complejos orgánicos allí muy interesantes que reducen la pérdida por lixiviación. Y tenemos unas variaciones muy leves, estamos hablando máximo de 1.8 unidades de pH. El pH de todas maneras es complicado. Por último, también hicimos algunas pruebas en suelos de capturas y retenciones de plaguicidas cuando tenemos en el suelo la aplicación de estos materiales funcionalizados, y encontramos unas respuestas muy importantes en el caso de clorothalonil para retención en los suelos y evitar que salgan directamente en las aguas del lixiviado. Y finalmente, recordarles que todos los fenómenos que tenemos que ver y repetir quizá lo mismo, estamos muy sincronizados, aunque nunca no habíamos hablado de esto, que la funcionalización es un proceso a largo plazo, es decir, yo no puedo esperar a hacer cualquier actividad de funcionalización, sea de la materia orgánica que le está llegando o sea de lo que tengo en el suelo, y esperar que la respuesta sea inmediata, porque las dinámicas en el suelo son lentas y dependen de una cantidad de actividad que hay en el suelo. Entonces requieren además que tengamos un enfoque integral, que tengamos rotación de cultivos, que tengamos unos aportes de materia orgánica fresca, todas las necesidades específicas tanto del suelo como del cultivo, y variar todas las actividades que tengo allí. O sea, no es que yo hago una sola actividad y con eso ya tengo todas las respuestas. Siempre en el suelo hay que estar sumando actividades. Que creo que era como en la misma línea de la profesora Caterina.